Finalmente se ha ido. Podemos vivir libres. Hablaba con tanta alegría. Pero mientras la música sonaba tan fuerte, ni siquiera se dieron cuenta cuando la puerta se abrió lentamente. Eso vendría después. Mucho después. Primero, tenía que salir de allí. Primero, tenía que sobrevivir esta mañana. Tengo 64 años. Esta mañana, mi hijo Mako me empujó contra la pared de la cocina. Me empujó con tanta fuerza que mi cabeza golpeó el azulejo. Sentí el dolor explotar en la parte posterior de mi cuello como un rayo blanco. Escuché a mi nieta Seo gritar desde el pasillo. Estaba asustada. Asustada de su propio padre. No lloré frente a él. No le daría ese placer. Me levanté lentamente con la dignidad que me quedaba colgando de mis hombros como un viejo chal. Michael ni siquiera me miró. Se dio la vuelta y salió al patio donde Linda, su esposa, estaba regando las plantas. Mis plantas. Las que planté hace 20 años cuando compré esta casa con el dinero de mi trabajo como costurera. Cada dólar que gané cosiendo vestidos de novia, uniformes escolares, cortinas para los vecinos, todo se fue a esta casa para tener mi propio lugar y no depender de nadie. Pero ahora ellos viven aquí y yo soy la que estorba. Fui a mi habitación, la que solía ser el dormitorio principal, la que tiene vista al jardín. Ahora duermo en la habitación pequeña en la parte de atrás, junto al calentador de agua. Linda dijo que necesitaban más espacio porque Sarah estaba creciendo. Estuve de acuerdo. Siempre estoy de acuerdo. Siempre cedo. Siempre me hago pequeña para que ellos puedan caber mejor en mi propia casa. Saqué una bolsa de tela del armario, la misma que usé cuando vine de una ciudad más pequeña hace 40 años, buscando una vida mejor. Ahora lo usaría para dejar la vida que construí. Empaqué ropa, solo un poco. Un suéter gris, 2 blusas, una falda, ropa interior, mi medicación para la presión arterial. La foto de mi esposo, David. Murió hace 15 años. A veces pienso que tuvo suerte de no tener que ver en lo que se convirtió nuestro hijo. También empaqué los papeles de la casa, los documentos que prueban que esta propiedad está a mi nombre. Emily Martínez, no Mako Martínez. No Linda. Yo. Solo yo. Las escondí en el fondo de la bolsa bajo la ropa. Algo me decía que las iba a necesitar. Sarah entró sin llamar. Sus ojos estaban rojos. Me abrazó por la cintura y empezó a llorar. Le acaricié el cabello. Tiene 9 años y ya conoce el sabor del miedo. Nunca le perdonaré eso a Mako. Nunca. Abuela, no te vayas. Me dijo con voz quebrada. Solo me voy por un rato, mi amor. Mentí. Volveré pronto. Lo prometo. Ella sacudió la cabeza. Sabía que estaba mintiendo. Los niños siempre saben. Escuché la voz de Linda desde la cocina. Estaba al teléfono riendo a carcajadas. Escuché fragmentos de la conversación. Sí, se está yendo. Finalmente, podemos hacer lo que queramos ahora. Vamos a tener una fiesta este sábado. Invita a todos. Vamos a celebrar. Mis dedos se congelaron en el zipper de la bolsa. ¿Una fiesta? Iban a tener una fiesta. Para celebrar que me iba. Para celebrar que me habían echado de mi propia casa. Tomé una respiración profunda. Terminé de cerrar la bolsa. Besé la frente de Sarah. No llores, mi dulce niña. Todo va a estar bien. Ya verás. Me abrazó más fuerte. No quiero que te vayas, abuela. Por favor, quédate. Pero ya no podía quedarme. No después de esto. No después de que mi hijo me hubiera puesto la mano encima. No después de escuchar a esa mujer reír mientras planeaba una fiesta en mi honor. Una fiesta para celebrar mi ausencia. Salí de la habitación con la bolsa al hombro. Crucé la sala, los muebles que compré pieza por pieza a lo largo de los años, la mesa de madera que David y yo elegimos juntos cuando nos casamos, el sillón donde amamanté a Mako cuando era bebé. Todo seguía allí, pero ya no era mío. Nada era mío. Linda estaba en el patio. Me vio pasar por la puerta de cristal. Sonrió, una pequeña sonrisa victoriosa. No dijo nada. No necesitaba hacerlo.
Sus ojos lo decían todo. Finalmente te vas. Finalmente, esta casa será nuestra. Mako estaba sentado en una silla de plástico bebiendo una cerveza. Ni siquiera levantó la vista. Abrí la puerta principal. El sol de la tarde me dio de lleno en la cara. Hacía calor, un calor seco que me quemaba la garganta. Caminé por la acera sin mirar atrás. Mis piernas temblaban. No sabía a dónde ir. Solo sabía que no podía quedarme allí ni un minuto más. Crucé la calle. Pasé frente a la casa de Susan, mi vecina. Ella estaba regando su jardín. Me vio con la bolsa. Su expresión cambió. Emily, ¿qué pasó? Sacudí la cabeza. No podía hablar. Si abría la boca, me iba a desmoronar. Ella dejó la manguera y se acercó. Ven, entra. Vamos. Me tomó del brazo y me llevó a su casa. Me senté en su cocina. Susan me preparó un té. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza. No hizo preguntas. Ella solo me miró con esos ojos llenos de comprensión. Las mujeres como nosotras no necesitamos palabras para entendernos. El dolor tiene su propio lenguaje. Bebí el té en silencio. Mi cuerpo se sentía pesado, cansado, viejo. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente vieja. No por los años, sino por el cansancio en mi alma. Por la traición. Por el abandono de quien más amaba en este mundo, crié a ese chico sola después de que David murió. Trabajé turnos dobles para que nunca le faltara nada. Pagué su universidad. Lo apoyé cuando conoció a Linda, aunque algo dentro de mí me decía que esa mujer no era buena. Pero él la amaba. Y yo solo quería que fuera feliz. Así que me quedé callada como siempre. Cuando pidieron quedarse en mi casa porque no tenían dinero para el alquiler, dije que sí. Por supuesto, que sí. Es mi hijo. Es mi familia. Solo será por unos meses, dijeron, hasta que ahorremos para el pago inicial de un apartamento. Pasaron 6 meses, luego 1 año, luego 2, y nunca se fueron. Poco a poco, comenzaron a tomar el control. Linda movió los muebles. Mako trajo sus cosas y las puso donde solían estar las mías. Mi espacio se volvió cada vez más pequeño hasta que un día me di cuenta de que estaba viviendo como una invitada en mi propia casa. Pero nunca pensé que llegaríamos a esto. Nunca pensé que mi hijo me pondría la mano encima. Nunca pensé que tendría que huir de mi hogar. El lugar que construí con tanto sacrificio, con tanto amor. Susan preparó la habitación de invitados para mí. Descansa, Emily. Hablaremos mañana. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Le agradecí sin voz. Me acosté en esa cama extraña. Cerré los ojos, pero no pude dormir. En mi cabeza, solo escuchaba la risa de Linda. Vamos a hacer una fiesta. Vamos a celebrar. Pasé toda la noche despierta, mirando al techo, pensando, recordando, preguntándome en qué momento todo salió mal. ¿En qué momento perdí a mi hijo? O tal vez nunca lo tuve. Tal vez siempre fue así y yo estaba demasiado ciega de amor para verlo. Al día siguiente, todo mi cuerpo dolía, mi cabeza, mi espalda, mi corazón sobre todo. Susan me trajo el desayuno. Come algo, por favor. No tenía hambre, pero comí para no preocuparla, para no ser una carga en su casa también. Pasé 3 días así, flotando en una especie de niebla, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. Susan me dio espacio. Me cuidó sin sofocarme. Le estaré eternamente agradecida por eso. Fue en el tercer día cuando todo cambió. Susan llegó a casa de la calle con su teléfono en la mano. Su rostro estaba tenso. Emily, tienes que ver esto. Me mostró la pantalla. Era una foto de mi casa, mi patio trasero. Había gente por todas partes, mesas llenas de comida, botellas de cerveza, una parrilla humeando, globos de colores, música, una fiesta. Estaban teniendo la fiesta. Hace 30 años, conocí a David en una fábrica textil en el centro. Yo tenía 34 años, él 37. Ambos trabajábamos en el mismo turno. Él estaba en el departamento de corte. Yo estaba en la costura. Nos veíamos todos los días durante el almuerzo. Un día,
Me ofreció la mitad de su sándwich porque había olvidado mi comida en casa. Así es como todo comenzó. Nos casamos 6 meses después. Una boda sencilla, sin lujos. David no ganaba mucho y yo tampoco. Pero teníamos algo mejor que el dinero. Teníamos planes. Teníamos sueños. Queríamos nuestra propia casa, un lugar para criar a nuestros hijos, un espacio que fuera solo nuestro. Alquilamos un pequeño apartamento en las afueras. 2 habitaciones, una cocina diminuta, un baño con azulejos rotos, pero era nuestro refugio. Mako nació allí 2 años después de casarnos. Recuerdo la primera vez que lo sostuve. Era tan pequeño, tan frágil. Lloraba mucho. Apenas dormíamos. David trabajaba durante el día y yo trabajaba por la noche, así que siempre había alguien cuidando al bebé. Éramos un equipo. Nos teníamos el uno al otro. Michael creció rápido. Era un niño tranquilo, observador, no como los otros niños del edificio que corrían y gritaban todo el día. Prefería quedarse adentro leyendo o dibujando. David decía que iba a ser artista. Yo pensaba que tal vez sería arquitecto, algo creativo, algo grande. Le dimos todo lo que pudimos. Ropa limpia, aunque fuera de segunda mano. Comida caliente todos los días, incluso si nosotros comíamos menos para que él pudiera tener más. Nuevos útiles escolares al inicio de cada año, incluso si teníamos que pagar en cuotas. Queríamos que tuviera lo que nosotros nunca tuvimos: oportunidades, educación, un futuro. Cuando Mako tenía 8 años, logramos comprar un pequeño terreno. Era pequeño. Estaba en un barrio lejos del centro, calle sin pavimentar, sin servicios completos, pero era nuestro. Nuestra parcela de tierra, nuestro comienzo. David y yo construimos esa casa con nuestras propias manos. Bueno, él construyó. Yo ayudé cargando ladrillos, mezclando cemento, pintando paredes. Los fines de semana, los 3 íbamos. Mako jugaba entre los escombros mientras nosotros trabajábamos. Nos tomó 3 años terminarla. 3 años de sacrificio, de ahorro, de no comprar nada que no fuera absolutamente necesario. Recuerdo el día en que nos mudamos. Michael tenía 11 años. Corría por toda la casa gritando de felicidad. Mamá, tengo mi propia habitación. Papá, mira qué grande es el patio. Podemos plantar árboles. David y yo nos abrazamos en la sala vacía. Lo logramos, me dijo. Tenemos un hogar. Y lo hicimos. Durante años, fuimos felices allí. Conseguí un trabajo en una tienda de telas. Hacía alteraciones y costuras por encargo. David se quedó en la fábrica pero consiguió un ascenso. Ganaba un poco más, suficiente para vivir sin ansiedad, suficiente para pagar la educación de Mako. Nuestro hijo terminó la secundaria con buenas calificaciones. Quería estudiar administración de empresas. David estaba tan orgulloso. Mi hijo va a la universidad. Mi hijo va a tener un título. Mi hijo no va a trabajar con sus manos como yo. Pagamos su matrícula, sus libros, su pasaje de autobús, todo. Era una carga pesada para nuestro presupuesto, pero valía la pena. Estábamos invirtiendo en su futuro, en que tuviera una vida mejor que la nuestra. Michael tenía 21 años cuando David empezó a sentirse mal. Cansancio, dolor en el pecho, falta de aliento. Al principio, pensamos que era solo el trabajo. Demasiadas horas de pie, demasiado esfuerzo físico. Pero empeoró. Un día, se desmayó en la fábrica. Lo llevaron directamente al hospital. Insuficiencia cardíaca. Eso fue lo que dijo el médico. El corazón de David estaba fallando. Necesitaba medicamentos caros. Descanso, cuidados constantes, tal vez cirugía. Las cuentas se acumulaban. Vendí mis joyas. Las pocas piezas que tenía. Un anillo que me dio mi madre. Pendientes de oro que David me regaló cuando nació Mako. Todo se fue en citas médicas. David duró 6 meses. Falleció una mañana de octubre. Estaba dormida a su lado. Me desperté y ya no estaba. Se fue así, sin hacer ruido, sin despedirse, sin un adiós. Me quedé sola con Mako. Tenía 23 años.
Estaba en su último año de universidad. Le dije que no se preocupara, que yo me encargaría de todo, que debía terminar sus estudios, que era lo que su padre hubiera querido. Trabajé más que nunca. Acepté todos los trabajos que pude. Cosía hasta la madrugada. Dormía 3 o 4 horas. El resto del tiempo estaba en la máquina. Vestidos de graduación, disfraces para festivales escolares, uniformes de enfermería, cortinas, manteles, lo que fuera. No podía permitirme rechazar nada. Michael se graduó. Estuve allí en la ceremonia sola, sin David, pero orgullosa. Mi hijo tiene un título universitario. Lo logré. Lo logramos. Después de graduarse, Mako consiguió un trabajo en una empresa de logística. No ganaba mucho al principio, pero era un comienzo. Se mudó a un apartamento compartido con otros chicos. Yo me quedé en la casa sola. Por primera vez en años, la casa estaba en silencio, un silencio pesado y vacío. Seguí trabajando. Seguí cosiendo. Era lo único que sabía hacer. Lo único que me mantenía ocupada, que me impedía pensar demasiado en la soledad. Mako venía a visitarme los domingos. Comíamos juntos. Me hablaba de su trabajo, de sus planes. Quería ascender en la empresa, construir una carrera, ganar más. Lo escuchaba feliz. Mi sacrificio valió la pena. Fue en una de esas visitas cuando me dijo que había conocido a alguien, una compañera de trabajo, Linda. Quería que la conociera. La trajo el domingo siguiente. Era joven, bonita, bien vestida. Sonreía mucho, tal vez demasiado. Hablaba de sus planes con Mako, de cómo querían vivir, de la casa que querían tener, del coche que querían comprar, de los viajes que querían hacer. Todo era quiero, quiero, quiero. Nada de lo que tenemos o hemos logrado, solo planes para el futuro, sueños sin fundamentos. Algo en mi estómago se retorció ese día, pero me quedé callada. Mako la miraba con adoración. Estaba enamorado, y yo no iba a ser la suegra amargada que arruina la felicidad de su hijo. Se casaron al año siguiente, una boda de tamaño mediano en un salón alquilado. Yo pagué parte de los gastos. No tenía mucho, pero di lo que pude. Era el único hijo que tenía, la única familia que me quedaba. Al principio, todo parecía estar bien. Michael seguía visitándome. Linda venía con él. Siempre muy educada, siempre muy correcta. Me traía flores. Me ayudaba a poner la mesa. Preguntaba por mi salud. Parecía una buena mujer. Pero las cosas cambiaron cuando Linda quedó embarazada. De repente, las visitas se volvieron menos frecuentes. Mako estaba ocupado. Linda estaba cansada. Necesitaban ahorrar dinero. Necesitaban prepararse para el bebé. Yo no entendía, o eso me decía a mí mismo. Sara nació en marzo, una hermosa niña. Cuando la vi por primera vez en el hospital, mi corazón se derritió. Se parecía idéntica a Mako cuando nació. Los mismos ojos, la misma naricita, mi nieta, mi sangre. Los primeros meses fueron difíciles para ellos. Linda no dormía. Mako estaba exhausto por el trabajo y las noches sin dormir. El dinero era escaso. Los pañales eran caros. La fórmula era cara. Todo era caro. Les ayudaba en lo que podía. Les llevaba comida. Les di ropa de bebé que compré en el mercado. Les daba dinero cuando podía. No mucho, pero algo. Quería que supieran que no estaban solos. Sara tenía 6 meses cuando Mako vino a verme solo. Sin Linda, sin el bebé. Se sentó en la mesa de la cocina. No me miraba a los ojos. Mamá, necesito pedirte algo. Claro, hijo. Lo que necesites. Es que estamos muy ajustados de dinero. El apartamento donde vivimos es muy caro. Y con Sarah, necesitamos más espacio. Linda dice que no puede seguir así, que se está volviendo loca en ese lugar tan pequeño. Asentí, esperando. Nos preguntábamos si podríamos quedarnos aquí contigo solo por unos meses hasta que ahorremos para el pago inicial de nuestro propio lugar. Te pagaríamos algo de renta y ayudaríamos con las cuentas. Mi corazón se aceleró. Una parte de mí saltó de alegría. Mi hijo, mi nieta en mi casa.
No estaría sola. Tendría a la familia cerca. Pero otra parte, una pequeña y silenciosa parte, sentía miedo. Claro, hijo. Esta es tu casa. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Michael sonrió. Me abrazó. Gracias, mamá. No sabes cuánto significa esto para nosotros. Se mudaron la semana siguiente. Los primeros días fueron buenos, casi perfectos. Era agradable escuchar ruido en la casa de nuevo, escuchar a Sarah balbucear, ver a Michael llegar a casa del trabajo, tener a alguien con quien cenar. Ya no estaba sola. No estaba comiendo mientras miraba la pared en silencio. Tenía familia conmigo. Linda parecía agradecida. Me ayudaba a cocinar. Lavamos los platos juntos. Nos sentábamos en la sala por las tardes mientras Sarah dormía. Hablábamos de recetas, del bebé, de cosas simples. Pensé que tal vez me había equivocado sobre ella. Tal vez era una buena mujer después de todo. Pero las cosas empezaron a cambiar lentamente. Tan lentamente que casi no lo noté. Primero, fue la sala. Linda dijo que necesitaban espacio para las cosas de Sarah, el parque de juegos, los juguetes, la trona. Por supuesto, le dije, pon lo que necesites. Ella movió mi sillón favorito, el que estaba junto a la ventana. Lo empujó a una esquina contra la pared. No estorba aquí, dijo. Puso la cuna justo donde solía estar mi sillón. Luego fue la cocina. Linda dijo que necesitaba reorganizar todo, que era más práctico para ella ya que cocinaba a menudo. Movió mis ollas, mis platos, mis tazas, todo lo que había organizado durante 20 años. Lo puso donde ella quería, donde le convenía. Buscaba las cosas y no estaban donde siempre habían estado. Ella empezó a comprar cosas sin preguntarme. Un nuevo microondas, una licuadora cara, electrodomésticos que llenaban la encimera de la cocina. No tenemos espacio para todo esto, le dije una vez. Me miró como si yo estuviera siendo difícil. Es que lo que tenías ya estaba muy viejo, Emily. Esto es mejor, más moderno. Dejó de llamarme mamá. Empezó a llamarme por mi nombre, Emily. Así, sin afecto, como si fuéramos compañeras de cuarto, como si no fuera la madre de su esposo. Michael no dijo nada. Llegó a casa cansado del trabajo, cenó, vio televisión, se fue a dormir. No se dio cuenta de los cambios, o no quiso darse cuenta. Luego estaba mi habitación, la habitación principal, la que tiene su propio baño y una vista al jardín. Un día, Linda entró mientras yo estaba doblando la ropa. Se quedó en la puerta mirando a su alrededor. Esta habitación es muy grande, Emily. Sí, es cómodo. Estamos muy apretados en la antigua habitación de Mako con la cuna de Sarah. Apenas cabemos. Y está creciendo. Pronto necesitará una cama de verdad. Sentí un nudo en el estómago. Sabía a dónde iba esto. Podrías mudarte a la habitación trasera, la pequeña. Quiero decir, estás solo. No necesitas tanto espacio. Y somos 3. Sería más justo. Más justo. Esa palabra ardía en mi pecho. Más justo en mi propia casa, más justo ceder mi habitación, la que compartía con David, la que pinté yo misma, la que tiene la ventana por donde entra el sol cada mañana. Pero no dije nada. Solo asentí. Está bien, me mudaré. Me tomó 2 días mover mis cosas. Mako me ayudó a llevar el armario. Gracias, mamá. Él dijo, esto ayuda mucho. Linda ya estaba limpiando mi habitación antes de que yo hubiera terminado de sacar todo. Colgó nuevas cortinas, puso sábanas nuevas. Ella borró cualquier rastro de mí en menos de 1 hora. La habitación trasera es pequeña, oscura. Da al calentador de agua. Puedes escuchar cómo gotea toda la noche. No tiene armario. Tuve que poner mi ropa en cajas. La cama apenas cabe, pero me dije a mí mismo que era temporal. Solo unos pocos meses. Pronto se irían y recuperaría mi espacio. Pasaron 3 meses, luego 6. No se iban. Nunca hablaron de irse. Cuando les pregunté cómo iban con el ahorro para su apartamento, Mako cambió de tema. Es difícil, mamá. Todo es tan caro. Necesitamos más tiempo.
Linda empezó a invitar gente a la casa. Sus amigas, sus hermanas. Venían los sábados. Se quedaban durante horas, tomaban café, reían a carcajadas, usaban mis tazas, dejaban todo sucio. Limpié después de que se fueron. Una tarde, escuché a una de ellas preguntar, ¿es esta casa tuya, Linda? No, es de mi suegra, pero vivimos aquí. La otra mujer dijo algo que no pude escuchar bien. Linda se rió. Ya veremos. Ya veremos. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Ya veremos qué estaba planeando. Mako empezó a llegar a casa más tarde. Dijo que había tráfico, que tenía reuniones, que el trabajo era pesado, pero olía a cerveza. Llegó con los ojos rojos. Con la ropa arrugada, Linda no le dijo nada. No parecía importarle. Cuidaba de Sarah todas las tardes. Linda dijo que necesitaba descansar, que estar con un niño todo el día la agotaba. Saldría. No decía a dónde iba. Volvía horas después con bolsas de compras, ropa nueva, zapatos, maquillaje. Estaba gastando dinero que supuestamente no tenían. Sarah empezó a llamarme mamá. Yo fui quien la alimentó, quien la bañó, quien la acostó. Linda se enojó. No le enseñes a llamarte así. Soy su mamá. Le expliqué que la niña lo dijo por su cuenta, que no le estaba enseñando nada. Pero Linda no me creyó. Ella empezó a alejar a Sarah de mí. Cuando la niña venía a buscarme, Linda la llamaba. Ven con mamá. Deja a la abuela en paz. Tiene cosas que hacer. Sara lloraría. Ella quería quedarse conmigo, pero Linda insistió. La niña aprendió a no buscarme cuando su mamá estaba cerca. Las facturas de la casa empezaron a subir, la electricidad, el agua, el gas. Linda usaba la lavadora 3 veces al día. Dejó las luces encendidas en toda la casa. Se daba 2 baños al día con la calefacción al máximo. Cuando llegaban las facturas, me asustaba. Son casi 00 por la electricidad. ¿Cómo puede ser tanto? Mako dijo que pagaría la mitad, pero nunca lo hizo. Siempre había una excusa. Este mes es difícil, mamá. El próximo mes, te pagaré por 2 meses juntos. Pero llegaba el siguiente mes y la historia se repetía. Terminé pagando por todo. Mis ahorros estaban empezando a agotarse. Linda decidió que necesitaban un coche. Mako dijo que no tenían un pago inicial. Ella insistió. Todos tienen coche. No podemos seguir usando el transporte público. Se ve mal. Terminaron comprando un coche de segunda mano. Sacamos un préstamo. Michael me dijo, lo pagaremos en 3 años. El coche estaba aparcado en mi garaje. El garaje donde solía estar el coche de David, el que tuve que vender después de que él muriera porque no podía mantenerlo. Ahora, había otro coche allí, pero no era el mío. Linda empezó a quejarse de todo. La casa es vieja. Los muebles son feos. Las paredes necesitan pintura. El baño está anticuado. Deberías remodelar, Emily. Haz algo. Esto parece la casa de una persona mayor. No tenía dinero para remodelar. Apenas tenía suficiente para las cuentas y la comida. Pero ella insistió, si no vas a arreglar la casa, al menos déjanos hacerlo. Podemos pagar poco a poco. Hacer mejoras. Mako contrató a un contratista. Empezaron a derribar paredes, cambiar pisos, pintar. No había autorizado nada de eso, pero ya estaba hecho. El contratista me dio la factura. Linda le había dicho que pagaría 500 pesos, 700 pesos, 900 pesos. Mis ahorros desaparecieron. Cuando me quejé, Mako se molestó. Estamos mejorando tu casa, mamá. Deberías estar agradecida. Esto aumenta el valor de la propiedad. De todos modos, algún día nos lo vas a dejar. Entonces, ¿por qué te quejas? Esas palabras me dolieron más que un puñetazo. Vas a dejárnoslo algún día como si ya estuviera muerto. Como si esta casa ya fuera de ellos. Como si solo estuviera ocupando espacio hasta que me fuera. Linda empezó a tomar decisiones sin consultarme. Cambiaron el refrigerador, compraron un nuevo juego de sala, tiraron mis macetas del patio porque eran feas,
pusieron otras plantas, otras cosas, todo a su gusto. Miraba desde la ventana de mi pequeña habitación cómo mi casa se transformaba en algo que no reconocía. Los domingos, Linda invitaba a su familia, a sus padres, a sus hermanos. Llenaban el patio. Hicieron barbacoas, bebieron cerveza, se rieron. Me quedé en mi habitación. Nadie me invitó a salir. Nadie me llamó para comer. Cuando salí a buscar agua, me miraron como si estuviera interrumpiendo, como si no debería estar allí. Una tarde, la mamá de Linda me preguntó, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí, Emily? Estaba confundida. Toda mi vida. Esta es mi casa. La mujer se rió incómodamente. Oh, claro. Es solo que Linda habla de esta casa como si fuera suya. Me confundí. Mako empezó a gritarme por cosas pequeñas, por nada. Si no le gustaba la comida, si hacía ruido por la mañana, si hacía una pregunta, él levantaba la voz. Me hablaba como si fuera un niño estúpido. Linda lo vio y no dijo nada. A veces sonreía. Sara tenía casi 2 años. Ya no me buscaba. Linda la había entrenado bien. Cuando intenté abrazarla, la niña apartó la cara. Ella prefería a su mamá. A veces la veía jugar en el jardín desde mi ventana. Quería salir, jugar con ella, pero sabía que Linda se molestaría. Dejé de cocinar. Linda dijo que se encargaría de la comida, que era demasiado mayor para estar tanto tiempo en la cocina, que debería descansar. Sonaba considerado, pero no lo era. Era otra forma de echarme, de quitarme otro espacio. Ahora ni siquiera podía decidir qué comer en mi propia casa. Las cosas empeoraron cuando Sarah cumplió 3 años. Linda organizó una gran fiesta en el jardín. Invitó a toda su familia, a sus amigos, a los vecinos. Alquiló castillos inflables, contrató a un payaso, compró comida para 50 personas. No participé en nada. Nadie preguntó mi opinión. Nadie preguntó si estaba de acuerdo. Solo me dijeron que habría una fiesta el sábado, como si fuera un inquilino siendo notificado de un evento. El día de la fiesta, me quedé en mi habitación. Escuché la música, las risas, los gritos de los niños jugando. Miré por la ventana una vez. Vi a Sarah con un vestido rosa soplando las velas de su pastel. Todos estaban cantando. Todos estaban aplaudiendo. No estaba allí. Salí más tarde para ir al baño. Crucé la sala de estar. Algunas personas me miraron. Una señora me preguntó si yo era la abuela. Asentí. ¿Qué fiesta tan encantadora organizó tu nuera, verdad? El patio se ve tan bonito. Esta casa es hermosa. Gracias, murmuré. Pero no era mi fiesta. No era mi decoración. Nada era mío ya. Linda me vio pasar. No me saludó. Ella seguía hablando con sus invitados. Mako estaba junto a la parrilla con sus cuñados, bebiendo cerveza y riendo a carcajadas. Ni siquiera se molestó en mirarme. Cuando volví a mi habitación, escuché a alguien preguntar. ¿Y la señora que vive aquí, dónde está? Linda respondió. Ah, está descansando. Es mayor. Se cansa fácilmente. Como si fuera un inválido. Como si no pudiera estar en mi propio jardín porque era demasiado viejo. Esa noche, cuando todos se fueron, me tocó limpiar. Linda dijo que estaba agotada. Mako dijo que tenía que trabajar temprano al día siguiente. Recogí los platos sucios, las botellas vacías, la comida sobrante. Limpié las mesas. Barrí el patio. Me tomó horas. Me dolía la espalda, pero nadie me ayudó. Al día siguiente, Mako me pidió dinero. Necesito 00, mamá. ¿Para qué? Gastos de hijo. Cosas para Sarah. La fiesta resultó ser más cara de lo que pensábamos. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Me estás pidiendo dinero para una fiesta a la que ni siquiera me invitaste. Mako frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con que no te invitaron, si estabas aquí? Podrías haber salido cuando quisieras. No te encerré. Pero nadie me llamó. Nadie me incluyó. Se encogió de hombros. No seas dramática, mamá. Siempre exageras todo.
No le di el dinero. Fue la primera vez que dije que no. Michael se enojó. Se fue cerrando la puerta de golpe. Linda entró más tarde. Escuché todo. Te das cuenta de que estás siendo muy egoísta. Michael trabaja duro. Él se esfuerza y tú ni siquiera lo apoyas. Solo piensas en ti mismo. Yo también trabajo, respondí. Yo pago las cuentas de esta casa. Las facturas que ustedes dos acumulan. Linda se rió. Por favor, Emily, ¿a qué te dedicas? Tus pequeños trabajos de costura, tu miserable pensión. Mantenemos esta casa. Lo hemos mejorado. Si dependiera de ti, este lugar seguiría siendo un chiquero. Eso no es cierto. No pagas nada. Vives aquí gratis. Comes gratis. Gastas mi dinero como si fuera tuyo. Linda me miró con desprecio. ¿Sabes qué? Estás amargado porque estás solo. Porque nadie te necesita ya. Deberías estar agradecida de que estemos aquí, de que te hagamos compañía. Si no fuera por nosotros, estarías aquí muriéndote de soledad. Sus palabras me atravesaron. Quería responder. Quería defenderme, pero no me salía la voz. Linda se fue. Yo solo me quedé allí en la cocina, temblando. No cené esa noche. Me encerré en mi habitación. Lloré en silencio. Por primera vez, pensé en irme, en dejarlo todo. Pero, ¿a dónde iría? No tenía a nadie más. Esta era mi casa, mi único lugar en el mundo. Los días siguientes fueron tensos. Michael no me hablaba. Linda tampoco. Me ignoraban. Cuando entraba en una habitación, ellos se iban. Cuando intenté hablar con Sarah, Linda se la llevó. Vamos, cariño. La abuela está ocupada. Una tarde, llegó una factura del banco, un préstamo que no había solicitado, 5,000 pesos a mi nombre con mi firma o algo que parecía mi firma. Llamé al banco. Me dijeron que el préstamo había sido aprobado hace 2 meses, que el dinero ya estaba en mi cuenta, pero yo no había visto ese dinero. No estaba en mi cuenta. Busqué mis papeles, los documentos de la casa, los papeles de mi cuenta bancaria, mi identificación. No estaban donde los había dejado. Busqué en toda mi habitación. Habían desaparecido. Entré en pánico. Alguien había tomado mis documentos. Alguien había sacado un préstamo a mi nombre. Fui a buscar a Michael. Estaba en la sala viendo la televisión. Michael, necesito hablar contigo. ¿Qué pasa, mamá? Estoy viendo algo. Es importante. Llegó una factura del banco. Un préstamo que no pedí. Michael no me miró. Ah, sí. Lo tomé. Necesitábamos dinero para arreglar el techo. Estaba goteando. Pero está a mi nombre sin mi permiso. Eso es ilegal, Michael. No puedes hacer eso. Finalmente se giró para mirarme. Oh, mamá, no exaggeres. Soy tu hijo. ¿Para qué necesitas permiso? Además, es para la casa. ¿Tu casa? También te beneficia a ti. Me robaste la identidad. Falsificaste mi firma. Mako se levantó, su rostro cambió. Solo cállate. Estoy cansado de tus quejas. Cansado de que todo te moleste. Cansado de que siempre estés quejándote. Nunca me había hablado así. Nunca con esa violencia. Di un paso atrás. Mako me siguió. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Crees que todavía estás a cargo aquí? ¿Que esta casa es tuya? Pero ya no lo es. No decides nada. Yo estoy a cargo aquí. Linda y yo. Solo vives aquí porque te dejamos. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Michael, esta es mi casa. Está a mi nombre. La construí. La pagué. Se rió con una risa fría y amarga. Por ahora, pero ya veremos cuánto dura eso. Quería decir algo, defenderme, pero Linda entró. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Michael me señaló. Tu suegra está histérica porque saqué un préstamo. Linda suspiró. Oh, Emily, siempre haciendo drama.
Ese dinero se usó para la casa, para que no se filtrara por todas partes. Deberías estar agradecida. No estoy agradecida. Me estás robando. Estás usando mi nombre, mis documentos, mi crédito. Esto no es legal. Linda cruzó los brazos. ¿Vas a demandarnos? A tu propio hijo, al padre de tu nieta. Adelante, hazlo. Parecerás la peor madre del mundo. La peor abuela. Nadie te creerá, añadió Michael. Además, ¿quién dice que no autorizaste ese préstamo? ¿Quién dice que no olvidaste a tu vieja madre? Olvidas muchas cosas. Tal vez incluso lo firmaste y simplemente no lo recuerdas. No, eso no es cierto. No firmé nada. Forjaste mi firma. Linda se acercó. Su voz se volvió suave, venenosa. Emily, tiene 64 años. Vive sola. Bueno, solías vivir sola. No tienes a nadie más que a nosotros. Piénsalo. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? ¿Quién te va a cuidar cuando seas mayor? ¿Cuándo no puedas cuidar de ti misma? Vas a necesitar de nosotros. Más te vale tratarnos bien. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Era una amenaza clara. O me callaba y obedecía o me quedarían sola, abandonada y sin nadie. Fui a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar de mi pecho. Habían cruzado una línea. Ya no era solo una invasión. No era solo falta de respeto. Ahora era robo. Era fraude. Era abuso. Pero tenían razón en una cosa. No tenía a nadie más. No tenía familia. Mis amigos eran pocos y todos tenían sus propios problemas. No podía simplemente presentarme en sus puertas pidiendo ayuda y denunciarlos. Denunciar a mi propio hijo. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Qué diría la gente? ¿Qué pensarían de mí? Pasé días pensando, dándole vueltas en mi mente, buscando una salida que no podía encontrar. Michael aún no me hablaba. Linda me trataba con desprecio. Sara ni siquiera me miraba. Era un fantasma en mi propia casa. Una noche, escuché a Michael y Linda hablando en su habitación. Yo estaba en el pasillo. Iba al baño. Habían dejado la puerta entreabierta. La voz de Linda era clara. ¿Cuánto tiempo más vamos a aguantarla? Estoy harta de ella. Siempre quejándose, siempre estorbando. Michael respondió, no lo sé, pero la casa está a su nombre. No podemos hacer nada hasta que él se detenga. Linda terminó la frase. Hasta que muera o hasta que la convenzamos de que te lo firme. ¿Cómo la convencemos? Michael sonaba cansado. No sé. Diciéndole que es por su propio bien, que de esta manera está protegida, que si algo le pasa, la casa ya está asegurada para nosotros, para Seba, algo así. O podemos hacer que firme cuando esté distraída, como hicimos con el préstamo. Me quedé paralizada. Lo habían planeado. Todo, el préstamo, los documentos. Querían quitarme la casa. Querían que firmara los papeles. Y si no lo hacía de la manera fácil, lo harían de la manera difícil. Volví a mi habitación sin hacer ruido. Cerré la puerta con llave. Apenas podía respirar. Mi propio hijo, mi propia sangre, planeando robarme, planeando dejarme sin nada. No dormí esa noche. Me senté en la cama pensando, planeando. Necesitaba protegerme. Necesitaba hacer algo. Pero lo que aún no sabía, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no tenía miedo. Estaba furiosa. Pasaron 2 semanas después de que escuché esa conversación. 2 semanas en las que actué como si nada hubiera pasado, como si no conociera sus planes, como si aún fuera la madre tonta y sumisa que pensaban que era. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no era la misma. Empecé a guardar mis documentos importantes en otro lugar. Los puse en una bolsa de plástico y los escondí en el tanque del inodoro. Nadie miraría allí. Hice copias de la escritura de la casa cuando Linda salió de compras. Fui a una tienda de copias en el centro. Hice 3 copias.
Dejé una con Susan. Le dije que los guardara, que no se lo dijera a nadie. Me miró con preocupación, pero no hizo preguntas. Ella solo asintió. Mako llegó a casa una noche con papeles en la mano. Estaba de buen humor, sonriendo. No me había sonreído así en semanas. Mamá, ven aquí. Siéntate. Necesito que veas algo. Me senté en la mesa de la cocina. Mi corazón latía con fuerza. Sabía lo que era esto. Puso los papeles frente a mí. Mira, hablé con un abogado. Él dice que sería bueno que pusieras la casa a mi nombre. Bueno, a nuestro nombre, el tuyo y el mío como copropietarios. De esa manera, si te pasa algo, Dios no lo quiera, la casa no se verá envuelta en problemas legales. Puedo encargarme de todo. Es más seguro para ti, para todos. Leí los documentos. Eran documentos de transferencia. Si firmara esto, la casa ya no sería solo mía. También sería de Mako. Y tan pronto como yo muriera, o tan pronto como él quisiera, podría hacer lo que quisiera con ello. Podía venderlo, alquilarlo, echarme. Miré hacia arriba. Michael me miraba ansiosamente. Linda estaba de pie en el umbral de la cocina, observando, esperando. No voy a firmar esto. La sonrisa de Mako desapareció. ¿Por qué no? Es por tu propio bien, mamá. No, Mako. Es por tu bien. Por tu bien y el de Linda, no voy a firmar nada. Mako golpeó la mesa con la mano. El ruido me hizo saltar. Siempre eres el mismo, siempre desconfiado, siempre pensando que estamos tratando de joderte. Soy tu hijo, tu único hijo. Te estoy cuidando. Te estoy protegiendo. ¿Y así me lo pagas? No necesito que me protejas de nada. Esta casa es mía. La construí. La pagué. Y se quedará mía hasta que decida qué hacer con ella. Linda entró en la cocina. Su cara estaba furiosa. ¿Sabes qué, Emily? Estoy cansada de ti, de tu actitud, de tu egoísmo. Vivimos aquí. Cuidamos de esta casa. Pagamos por las cosas, y ni siquiera tienes la decencia de asegurar lo que de todos modos va a ser de tu hijo. No pagas por nada. Yo pago por todo. Las facturas, la comida, todo. Solo gastas, solo tomas, solo destruyes. Linda se rió, una risa cruel. Oh, por favor. ¿Qué pagas tú con qué? Con tus pequeños trabajos de costura, tu miserable pensión. Nosotros mantenemos esta casa. Somos nosotros quienes la hemos mejorado. Si dependiera de ti, este lugar seguiría siendo un chiquero. Michael se levantó. Se acercó a mí. Ya basta, mamá. Vas a firmar estos papeles hoy. Ahora no voy a firmar nada. Sal de mi casa si no te gusta cómo están las cosas aquí. Michael se quedó paralizado. Me miró como si no me reconociera. Luego su rostro cambió. Se puso rojo. Sus ojos se oscurecieron. Tu casa. Esta ya no es tu casa. Es nuestra casa. Y si alguien se va de aquí, eres tú. Me levanté de la silla. Quería escapar. Ir a mi habitación. Cerrar la puerta con llave. Pero Mako bloqueó mi camino. Muévete, Mako. No me voy a mover. Vas a firmar esos papeles o te juro que te arrepentirás. No voy a firmar nada. Quítate de mi camino. Michael me empujó. Fue un empujón fuerte, violento. Perdí el equilibrio. Mi espalda se estrelló contra la pared. Mi cabeza golpeó el azulejo. Sentí un dolor agudo y cegador. Escuché un grito. Era Sarah. Estaba de pie en el pasillo. Lo había visto todo. Abuela. Su voz sonaba asustada, aterrorizada. Linda corrió hacia ella. Ve a tu habitación, Sarah. Ahora, pero mamá, dije, ve. La niña salió corriendo llorando. Escuché la puerta de su habitación cerrarse de golpe. Me toqué la cabeza. Sentí algo húmedo. Sangre. Estaba sangrando. Mako simplemente se quedó frente a mí, respirando con dificultad. No parecía arrepentido.
No parecía preocupado. Solo parecía furioso. Linda habló. Su voz era fría. Calmada. Mira lo que causaste, Emily. Mira lo que haces. Pones a Michael así. Le presionas los botones. Esto es tu culpa. No hice nada. Me estás robando. Me estás atacando en mi propia casa. Linda se encogió de hombros. Nadie te está atacando. Te caíste. Eso es todo. Perdiste el equilibrio. Eres una mujer mayor. Estas cosas pasan. Michael me empujó. ¿Lo viste? Sara lo vio. Linda sacudió la cabeza. Sara no vio nada. Es una niña. Se confunde. Y nosotros tampoco vimos nada. Solo te vimos caer. Deberías tener más cuidado. Entendí en ese momento que nunca iban a admitir nada. Nunca aceptarían lo que habían hecho. Podían lastimarme. Podían robarme. Podían hacer lo que quisieran. Y siempre me culparían. Siempre distorsionarían la verdad. Fui a mi habitación. Cerré la puerta con llave. Me senté en la cama. Todo mi cuerpo temblaba. Limpié la sangre de mi cabeza con una toalla. No era un corte grande, pero dolía. Dolía mucho. Escuché a Michael y Linda hablando en voz baja. Luego los escuché reír. Estaban riendo. Después de lo que acababa de pasar, estaban riendo. Escuché música. Habían encendido el estéreo. Estaban celebrando. Yo solo me quedé allí en silencio pensando. No podía seguir así. No podía quedarme en esta casa un día más. Si me quedaba, acabaría muerta o peor. Me harían firmar los papeles. Me quitarían todo y me dejarían sin nada. Sin casa, sin dignidad, nada. Esperé hasta que se durmieron. Eran casi las 2 de la mañana cuando dejé de escuchar ruidos. Me levanté. Cogí mi bolsa, la misma que había estado empacando en mi mente durante días. Metí ropa, medicamentos, los documentos que había escondido en el baño, dinero. Tenía unos 200 ahorrados en efectivo. Todo lo que había logrado ahorrar sin que ellos lo supieran. Abrí la puerta de mi habitación lentamente. La casa estaba oscura, silenciosa. Caminé por el pasillo. Pasé por la habitación de Sarah. Quería entrar. Quería despedirme, pero no pude. Si la despertaba, Linda se enteraría y no me dejarían ir. Llegué a la sala. Vi mis muebles, mi mesa, mis cosas, todo lo que había sido mío. Ya no lo era. No me pertenecía. Esta casa ya no era mi hogar. Era mi prisión. Abrí la puerta principal. El aire frío de la noche golpeó mi cara. Salí. Cerré la puerta detrás de mí. Fue el sonido más triste de mi vida. El sonido de dejar atrás todo lo que había construido, todo lo que había amado. Caminé por la calle vacía. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que escapar. Tenía que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Mis piernas dolían. Mi cabeza latía. Pero seguí caminando. Llegué a la casa de Susan. Llamé a la puerta. Esperé. Escuché pasos dentro. La luz del porche se encendió. Susan la abrió. Llevaba un viejo albornoz. Su cabello estaba desordenado. Me miró. Vio mi bolsa. Vio mi cara. Vio el corte en mi cabeza. Oh Dios mío, Emily, ¿qué te hicieron? No dijo otra palabra. Me metió dentro, cerró la puerta. Me abrazó. Y allí, en los brazos de mi vecina, en los brazos de la única persona que me había mostrado compasión, me desmoroné. Lloré. Lloré por todo lo que no había llorado en meses. Todo el dolor, toda la humillación, toda la traición. Susan me llevó a su habitación de invitados. Me dio ropa limpia. Limpió mi herida. Me preparó té. Se sentó conmigo hasta que dejé de temblar. No hizo preguntas. Solo se ocupó de mí como una hermana, como una verdadera amiga. Me acosté en esa cama extraña. Cerré los ojos, pero no pude dormir.
En mi cabeza, solo escuchaba las risas de Mako y Linda. Los escuchaba celebrando. Celebrando que me había ido. Celebrando que finalmente estaban libres de mí. Pero había algo más, algo ardiendo dentro de mí. No era solo tristeza. No era solo dolor. Era rabia. Rabia pura. Pensaban que habían ganado. Pensaban que me habían derrotado. Que era una anciana débil que iba a rendirse. Pero estaban equivocados. No iba a rendirme. No iba a dejar que se quedaran con mi casa, mi vida, todo lo que había construido. Iba a luchar. Iba a recuperar lo que era mío. Iba a demostrarles que habían cometido un error. Un error que iban a lamentar. Me desperté con el cuerpo adolorido. Cada músculo dolía. Mi cabeza palpitaba donde la había escondido. Me levanté lentamente. Miré a mi alrededor. La habitación de invitados de Susan era pequeña pero limpia, acogedora, tan diferente de la habitación oscura donde había dormido los últimos años en mi propia casa. Susan llamó suavemente a la puerta. Emily, ya estás despierta. Entra. Entró con una bandeja. Té caliente, tostadas, huevos revueltos. Come algo, por favor. Te enfermarás si no comes. Me senté en la cama. Tomé la taza de té. Mis manos todavía temblaban un poco. Gracias, Susan. No sabes cuánto significa esto. Ella se sentó a mi lado. Somos amigas, Emily. Para eso estamos. ¿Qué te hizo ese chico? ¿Qué te hizo tu hijo? Le conté todo desde el principio. Desde cuando vinieron a vivir a mi casa. La lenta invasión, el abuso, el préstamo falso, los papeles que querían que firmara, el empujón, la sangre. Susan escuchó en silencio, su rostro se endurecía con cada palabra. Eso es abuso, Emily. Tienes que denunciarlo. No puedo denunciar a mi propio hijo. Sí, puedes y debes. Te agredió. Te robó. Está tomando tu casa. Eso es un crimen. Pero es mi hijo, Susan. Es la única familia que tengo. Ya no es tu familia. La familia no hace eso. La familia no te golpea. No te roba. No te hace sentir que estorbas en tu propia casa. Sus palabras me impactaron. Tenía razón. Seguía aferrándome a la idea de que Mako era mi hijo. Que la sangre era más espesa que cualquier otra cosa. Pero la sangre no significaba nada si venía con violencia, con traición, con desprecio. Me quedé en casa de Susan ese día y el siguiente. Me sentía paralizada. No sabía qué hacer, a dónde ir, cómo empezar de nuevo a los 64. Susan me dio espacio. Me dejó pensar. Me trajo comida. Me cuidó sin asfixiarme. En el tercer día, estaba sentada en su sala, mirando por la ventana, pensando en nada y en todo al mismo tiempo. Susan llegó a casa desde la calle. Tenía el teléfono en la mano. Su rostro estaba tenso, serio. Emily, tienes que ver esto. Me entregó el teléfono. En la pantalla había una foto de mi casa, de mi patio trasero. Pero no era mi patio trasero. Estaba lleno de gente. Mesas largas con manteles coloridos, botellas de cerveza por todas partes, una parrilla humeando, globos colgando de los árboles, música. Casi podía escuchar la música desde la foto. ¿Qué es esto? Susan se sentó a mi lado. Mi sobrina vive en tu calle, a 2 casas de distancia. Me envió esto hace una hora. Dice que tu hijo y tu nuera están haciendo una fiesta desde esta mañana. Hay mucha gente, música alta, mucho ruido. Sentí que algo se rompía dentro de mí. 3 días. Solo 3 días desde que me fui. 3 días desde que me agredieron. 3 días desde que dejé mi casa sangrando. Y ya estaban de fiesta, celebrando. Me mostró más fotos. Una de Mako junto a la parrilla con una cerveza en la mano, sonriendo, riendo. Otra de Linda con un grupo de amigos, todos sosteniendo copas de vino. Otra del jardín lleno de gente. Extraños en mi jardín pisando las plantas que planté, usando mis mesas, mis sillas, todo. Susan me mostró un video. El sonido era fuerte.
música de banda, risas, gritos. Y luego escuché la voz de Linda, clara, fuerte. Finalmente, estamos libres de ella. Ahora esta casa es nuestra. Ahora podemos vivir como queramos, sin que nadie nos vigile, sin que nadie nos moleste. Brindemos por la libertad. Escuché el sonido de las copas chocando. Escuché más risas, más gritos de celebración. El video terminó. Miré la pantalla negra. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar de mi pecho. Están celebrando que me he ido. Mi voz sonó extraña, lejana. Están celebrando. Susan asintió. Parece que sí. Lo siento, Emily. Sé que duele, pero necesitabas ver esto. Necesitaba saber qué tipo de personas son. Me levanté. Caminé por la sala. Mis manos estaban apretadas en puños. Mi mandíbula estaba tensa. Algo dentro de mí se estaba transformando. El dolor se estaba convirtiendo en otra cosa, algo más fuerte, más oscuro, más poderoso. ¿Cuánto tiempo ha estado la fiesta? Desde las 10 de la mañana. Según mi sobrina, son las 3 de la tarde. Ahora son 5 horas. 5 horas. 5 horas de celebración. 5 horas riéndose de mí. 5 horas disfrutando de mi casa como si fuera la suya. Como si nunca hubiera existido. Como si estuviera muerta. Emily, ¿en qué estás pensando? La voz de Susan sonaba preocupada. Me giré para mirarla. Estoy pensando que cometí un error. ¿Qué error? El error de irme en silencio. El error de huir como una ladrona. Como si yo fuera la que estaba equivocada. Como si yo fuera la culpable. Susan se levantó. Se acercó a mí. ¿Qué vas a hacer? Voy a recuperar mi casa. Voy a sacarlos de allí. Les voy a demostrar que se metieron con la mujer equivocada. ¿Pero cómo? No tienes dinero. No tienes un abogado. Ellos tienen todo. Tienen tu casa, tus cosas, todo. Yo tengo algo mejor. Tengo la verdad. Tengo los documentos que prueban que esa casa es mía. Tengo este corte en la cabeza. Tengo los extractos bancarios que muestran que yo pago por todo. Tengo testigos. Tengo pruebas. Susan me miró con algo en los ojos. Respeto, tal vez. Admiración. Necesitas ayuda. Conozco a una abogada. Una buena. Se especializa en casos de abuso familiar y fraude. Puedo llamarla. Llámala. Susan sacó su teléfono, marcó un número. Habló en voz baja, explicó la situación, escuchó, asintió, y colgó. Puede vernos hoy. En este momento, tiene un espacio disponible. Dice que suena urgente, que cuanto más rápido actuemos, mejor. Vamos. Me puse un suéter. Agarré mi bolso. Metí todos los documentos que había guardado, las copias de la escritura, los extractos bancarios, las fotos de mi casa de antes, todo lo que pudiera ayudar. Fuimos en el coche de Susan. La oficina de la abogada estaba en el centro, un edificio antiguo, pero bien mantenido. Subimos al tercer piso. La oficina era pequeña, llena de libros, de archivos. Una mujer de unos 50 años nos saludó. Cabello corto, gafas, un rostro serio pero amable. Debe ser Emily Martínez. Así es. Por favor, siéntate. Cuéntame todo desde el principio. Le conté mi historia de nuevo con más detalles. Le mostré los documentos, las fotos. El video que Susan tenía en su teléfono. La abogada tomó notas, hizo preguntas. Su rostro no mostraba emoción, solo concentración profesional. Cuando terminé, guardó silencio por un momento. Luego habló. Tiene un caso sólido, señora Martínez, muy sólido. Fraude, falsificación, abuso físico, invasión de propiedad, despojo. Puedo ayudarte, pero necesito que entiendas algo. Esto va a ser difícil. Va a ser doloroso. Vas a tener que confrontar a tu hijo, llevarlo a la corte, tal vez a la cárcel. ¿Estás dispuesta a hacer eso? Me quedé en silencio, pensando, imaginando a Mako tras las rejas, a Sarah sin padre, a Linda sola.
Parte de mí sentía culpa, dolor. Pero luego recordé el empujón, la sangre, las risas, la fiesta, el video de Linda brindando por mi ausencia. Sí, estoy dispuesto. El abogado asintió. Bien. Entonces empecemos. Primero, necesito que firmes estos papeles. Me estás contratando como tu representante legal. Luego vamos a preparar una demanda y vamos a solicitar una orden de desalojo temporal. Con las pruebas que tienes, podemos conseguir que un juez los desaloje de tu casa mientras se resuelve el caso. ¿Cuánto tiempo tarda eso? Normalmente semanas. Pero con la fiesta que están organizando ahora mismo y tu reciente lesión, podemos solicitar una orden de emergencia. Podríamos tenerla hoy en unas pocas horas. Hoy. Mi voz tembló. Hoy. La abogada me miró directamente a los ojos. Señora Martínez, están en su propiedad sin su permiso. La agredieron. La obligaron a huir. Están organizando una fiesta celebrando su partida mientras usted está aquí, sin hogar, sin sus cosas. Eso es ilegal. Eso es cruel. Y un juez lo verá de esa manera. Confía en mí. Firmé los papeles. La abogada hizo llamadas. Habló con un juez, con la policía, con los servicios sociales. Trabajó rápido, eficientemente, como una máquina bien engrasada. Yo solo me senté allí mirando, sintiendo que algo cambiaba, sintiendo el cambio de poder. Ya no era la víctima que huía. Era la propietaria recuperando lo que era suyo. 3 horas después, la abogada colgó el teléfono. Sonrió, una pequeña sonrisa profesional. Lo tenemos. El juez aprobó la orden de desalojo de emergencia. Tenemos permiso para entrar en tu propiedad, acompañados por la policía. Podemos hacerlo ahora mismo. Esta tarde durante la fiesta. Durante la fiesta. Repetí las palabras. Sí. Mientras estén todos allí, todos los testigos, todas las pruebas de que están ocupando ilegalmente tu propiedad. Es el mejor momento. Los sorprenderán. No podrán ocultar nada. No podrán negar nada. Susan tomó mi mano. ¿Estás segura, Emily? ¿Estás lista para esto? Miré por la ventana. El sol estaba comenzando a ponerse. Pronto sería de noche. Pronto sería el momento. Momento de regresar, de confrontar, de reclamar. Sí, estoy lista. El nombre de la abogada era Helen Evans. Tenía 20 años de experiencia en derecho de familia y propiedad. Me dijo esto mientras preparaba los últimos documentos. He visto casos como el suyo decenas de veces, señora Martínez. Niños que abusan de sus padres, que los despojan, que los maltratan. Y siempre es lo mismo. Los padres tienen miedo de actuar, miedo de estar solos, miedo de lo que dirán los demás. Pero tú estás haciendo lo correcto, lo valiente. No me siento valiente. Me siento asustada. Eso es normal. Pero el miedo no significa que esté mal. Solo significa que es importante. Que estás recuperando algo valioso. Ellen hizo más llamadas, coordinó con la policía. Necesitamos 2 patrullas, una orden de desalojo, la presencia de un trabajador social en caso de que haya menores en la propiedad. Sí, hay una niña, la nieta de mi clienta, de 9 años. Bien. Entonces, también los servicios de protección infantil, solo como observadores, para que todo se haga correctamente. Cada palabra que decía lo hacía todo más real, más concreto. Ya no era solo una idea. Era un plan. Un plan que se iba a ejecutar en cuestión de horas. Susan me apretó la mano. Vas a estar bien. Estaré contigo. No te dejaré sola. Gracias. No sé qué haría sin ti. Ella sonrió. Para eso están los amigos. Ellen guardó los papeles en un maletín. ¿Lista? Nos encontraremos en tu dirección a las 6 de la tarde. La policía está notificada. La trabajadora social también. Todo está coordinado. Solo tienes que estar allí, firmar lo que sea necesario y dejar que la ley haga su trabajo. Salimos de la oficina. Eran las 4:30. Teníamos 1 hora y media. Susan sugirió que fuéramos a comer algo. No has comido bien en días, Emily.
necesitas fuerzas. Fuimos a un pequeño diner cercano. Pedí sopa de pollo. Apenas pude comer. Mi estómago estaba en un nudo. Mis nervios me estaban consumiendo. ¿Estás pensando en Sarah? La voz de Susan era suave. Sabía exactamente lo que pasaba por mi mente. Sí, todo el tiempo. Ella va a estar allí. Va a ver todo. Va a ver a su padre siendo echado de la casa. Ella va a verme llegar con la policía. ¿Cómo le explico eso? ¿Cómo le hago entender que no es su culpa? Ellen dijo que la trabajadora social se encargará de ella, se asegurará de que esté bien, de que no esté traumatizada más de lo necesario. Pero ya está traumatizada, Susan. Ya vio a su padre golpearme. Ya vive en un ambiente violento. Ella ya sabe que algo está mal. Por eso es importante que hagas esto para sacarla de allí, para mostrarle que el abuso no se tolera. Que hay consecuencias. Que las mujeres no tienen que aguantarlo. Que las abuelas tampoco. Tenía razón. Esto no era solo por mí. Era también por Sarah. Para enseñarle que merecía crecer en un hogar sin violencia, sin gritos, sin miedo, incluso si ese hogar ya no incluía a su padre. Terminamos de comer. Susan pagó la cuenta. No tenía hambre, pero había comido lo suficiente como para no desmayarme. Necesitaba ser fuerte. Necesitaba estar despejada. Esto era lo más importante que había hecho en años, tal vez en toda mi vida. Nos subimos al coche. Susan condujo despacio. Llegamos a mi calle a las 5:40. Estacionamos 3 casas más abajo de la mía. Desde allí, podíamos ver. La fiesta seguía. Seguía habiendo gente, seguía la música, seguían las risas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Tomé una respiración profunda. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Susan me miró de reojo. ¿Quieres esperar en el coche? Sal cuando llegue la policía. No, quiero verlo todo. Quiero estar presente desde el principio. A las 6 en punto, llegó el primer patrullero. Se estacionó frente a mi casa. 2 oficiales salieron. Un hombre mayor, una mujer joven. Otro coche llegó detrás. Era Ellen. Tenía más papeles. Un maletín. Una cara seria y profesional. Llegó un tercer vehículo. Una furgoneta blanca. Una mujer con una carpeta salió. La trabajadora social. Se acercó a Ellen. Hablaron brevemente, revisaron papeles. Ellen me vio en el coche de Susan. Me hizo una señal. Era el momento. Salí del coche. Mis piernas temblaban. Susan salió conmigo. Caminamos hacia el grupo. Los vecinos empezaban a salir de sus casas para mirar, para susurrar. Sabían que algo estaba pasando. Ellen me presentó a todos. Señora Martínez, esta es la oficial Miller. Esta es la oficial Coe. Esta es la señorita Davis de Servicios Sociales. Todos están aquí para apoyarla, para asegurarse de que todo se haga según la ley. La oficial Miller habló. Su voz era firme pero no cruel. Señora, necesito que confirme que esta es su propiedad, que los documentos están en orden y que las personas dentro no tienen su autorización para estar aquí. Sí, esta es mi casa. Está a mi nombre. Tengo las escrituras aquí mismo. Y entraron con mi permiso hace años, pero ahora me han agredido. Me han robado. Me han obligado a irme. No los quiero aquí más. Entendido. Procederemos. Quédese atrás con su abogado. Nos encargaremos de esto. Si hay resistencia, nos retiraremos y llamaremos a refuerzos. Pero normalmente, cuando ven los coches patrulla, cooperan. Asentí. No podía hablar. Mi garganta se había cerrado. Los 4 caminaron hacia mi casa, hacia la puerta principal. Yo me quedé atrás con Susan. Mi corazón latía con fuerza. Podía escuchar la música desde afuera. Voces, risas, ajenos a lo que estaba a punto de suceder. El oficial Coe golpeó la puerta con fuerza. 3 golpes secos. La música continuó. Nadie respondió. Golpeó de nuevo, más fuerte.
La policía abrió la puerta. La música se apagó. Escuché pasos. La puerta se abrió. Era Mako. Tenía una cerveza en la mano. Su cara estaba roja por el alcohol. Una sonrisa en sus labios. La sonrisa desapareció cuando vio los uniformes. Buenas noches. Soy el oficial Ko. Tenemos una orden judicial. Necesito que salga y me deje pasar. Mako se congeló. ¿Qué? ¿Una orden para qué? ¿De quién? Ellen dio un paso adelante. Ella mostró los papeles. Una orden de desalojo temporal emitida por el juez Morales. Esta propiedad pertenece a la señora Emily Martínez. Tú y tu familia deben desalojar de inmediato. Michael me vio entonces. Yo estaba de pie en la calle detrás de todos. Su rostro cambió. Sorpresa, luego rabia. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué demonios hiciste? Linda apareció detrás de él. ¿Qué pasa, Mako? ¿Quiénes son? Ella vio los patrulleros. Vio a la policía. Me vio a mí. Su rostro se puso pálido. Esto es un error. Esta es nuestra casa. Vivimos aquí. No pueden simplemente echarnos. Ellen habló con voz calmada pero firme. Señora, esta propiedad está registrada a nombre de Emily Martínez. Ella tiene el derecho legal de solicitar su desalojo, especialmente después de ser víctima de agresión física y fraude. Tenemos documentación de todo, incluyendo el préstamo que solicitó en su nombre sin su consentimiento. Eso es una mentira. Linda estaba prácticamente gritando. Ella autorizó ese préstamo. Ella vive aquí. Nosotros la cuidamos. No pueden hacer esto. El oficial Ko intervino. Señora, necesito que coopere. Esta es una orden judicial. Si no cumplen voluntariamente, tendremos que usar otros medios. Tienen 30 minutos para recoger sus pertenencias esenciales. Pueden recuperar el resto más tarde con cita y en presencia de un oficial. La gente de la fiesta empezó a salir. Los invitados confundidos, asustados, algunos todavía con bebidas en las manos. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Linda les gritó. Quédense. No pasa nada. Ya verás. Esto es un error. Pero la gente se estaba yendo rápidamente. Nadie quería estar allí. Nadie quería problemas con la policía. En 10 minutos, el patio estaba vacío. Solo quedábamos Mako, Linda, Sarah y nosotros. Sarah salió de su habitación. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Me vio. Abuela. Corrió hacia mí. La trabajadora social intentó detenerla, pero yo sacudí la cabeza. La dejé venir. Me abrazó la cintura. Por favor, abuela, no dejes que nos echen. Por favor. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Me arrodillé frente a ella. Mi amor, esto no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Pero no puedo vivir aquí con tus padres ya. Me lastimaron. Me lastimaron mucho. Y tengo que cuidar de mí misma. Tengo que estar a salvo. Pero cuidaré de ti, abuela. Te protegeré. Lo sé, mi dulce niña. Lo sé. Y te amo. Siempre te amaré. Pero esto es algo que los adultos tienen que resolver. Tú solo necesitas ser una niña. No tienes que proteger a nadie. La trabajadora social se acercó. Habló suavemente. Hola, Sarah. Soy la señorita Davis. Voy a asegurarme de que estés bien, de que tus padres y tu abuela resuelvan esto sin que te afecte. Está bien. Vas a estar bien. Linda la llamó. Sarah, ven aquí. Ahora, no te quedes con ella. Todo esto es culpa de ella. Sarah me miró, confundida, asustada. Ve con tu mamá, mi amor. Está bien. Ve. La niña caminó lentamente hacia Linda. Me miró 2 veces, como si se despidiera, como si me preguntara si iba a estar bien. Le sonreí, aunque me dolía. Aunque estaba muriendo por dentro, Mako empezó a recoger cosas, echando ropa en bolsas.
Linda estaba llorando. Esto no es justo. No tienes derecho. Vamos a luchar contra esto. Vamos a recuperar la casa. Ya verás. Emily, te vas a arrepentir de esto. Ellen respondió por mí. Señora, cualquier amenaza será documentada y utilizada en su contra. Le sugiero que coopere y se vaya pacíficamente. Los 30 minutos pasaron como un sueño, como una película. Michael y Linda sacaron ropa, los juguetes de Sarah, algunos objetos personales. No mucho. No podían llevarse mucho. El oficial Co supervisó todo. Se aseguró de que no se llevaran nada que no fuera suyo. Cuando terminaron, salieron. Mako pasó junto a mí sin mirarme. Linda me miró con puro odio. Esto no ha terminado. Te lo juro. Sara estaba llorando. Abuela, abuela, por favor. Se subieron a su coche, el que habían comprado con dinero prestado, el que aparcaron en mi garaje. Lo encendieron. Se fueron. Las luces traseras desaparecieron por la calle. Yo solo me quedé allí en medio de la calle frente a mi casa. Mi casa, que finalmente era mía de nuevo. El oficial Miller me entregó las llaves. Son suyas, señora Martínez. La casa está asegurada. Recomiendo que cambie las cerraduras mañana mismo, por si acaso hicieron copias. Asentí. Tomé las llaves. Se sentían más pesadas de lo que recordaba. O tal vez era yo quien me sentía más ligera. Ellen revisó los documentos finales. Firmé donde ella indicó. Esto es temporal, señora Martínez. Habrá una audiencia en 2 semanas, pero con la evidencia que tenemos, es muy probable que el desalojo se vuelva permanente. Pueden intentar luchar, pero lo dudo. Casos como este rara vez favorecen al abusador. Gracias, consejera, por todo. Ella sonrió. Es mi trabajo y es lo correcto. Cuídese. Llámeme si ocurre algo. Cualquier amenaza, cualquier intento no autorizado de contactarla. Todo está anotado. La trabajadora social se acercó. Señora Martínez, estaré monitoreando la situación de la menor. Sarah, para asegurarnos de que esté en un entorno seguro. Si en algún momento sientes que la niña está en peligro con sus padres, házmelo saber. Tenemos opciones. Lo haré. Gracias. Los oficiales se fueron. Ellen se fue. La trabajadora social se fue. Solo Susan y yo quedamos, de pie frente a mi casa. El jardín aún estaba lleno de los restos de la fiesta. Vasos de plástico, botellas vacías, platos con comida a medio comer, servilletas en el suelo, el olor a barbacoa aún flotaba en el aire. ¿Quieres que me quede contigo esta noche? Susan me miró preocupada. No, necesito estar sola. Necesito recuperar mi espacio. Pero gracias por todo. No podría haberlo hecho sin ti. Me abrazó. Eres más fuerte de lo que piensas, Emily. Siempre lo has sido. Solo necesitabas recordarlo. Susan se fue. Me quedé frente a la puerta. Mi puerta. Puse la llave en la cerradura. La giré. El sonido del pestillo abriéndose fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Empujé la puerta. Entré. La casa estaba en silencio. Un silencio profundo y pesado. Pero no era el silencio opresivo de antes. Era un silencio de paz, de libertad. Caminé por la sala de estar. Pasé mi mano por la mesa, por el sillón que había sido mío y que Linda había movido. Lo volví a poner junto a la ventana donde siempre había estado, donde pertenecía. Fui a la cocina. Había platos sucios por todas partes, sobras de la fiesta, botellas en la encimera, comida derramada. Un desastre. Pero era mi desastre. Mi cocina, mi casa. Empecé a limpiar. Lavé los platos uno por uno. Limpié la encimera. Barrí el suelo. Sentí cada movimiento, cada gesto. Estaba reclamando mi espacio. Estaba borrando sus huellas. Fui al dormitorio principal, el que había sido mío, el que me quitaron. Las sábanas de Linda aún estaban en la cama, sus cosas en la cómoda, maquillaje, perfumes, ropa. Saqué todo. Lo metí en bolsas.
Lo dejé en el pasillo. Podían venir a recogerlo o no. No me importaba. Puse mis propias sábanas, las que tenía guardadas. Blancas, limpias. Olían a lavanda. Me senté en la cama. Mi cama en mi habitación. Miré por la ventana, el jardín, las plantas, el cielo oscureciéndose. Todo estaba allí. Todo seguía allí. Y ahora era mío de nuevo. Fui a la pequeña habitación trasera, la que había sido mi prisión. Saqué mis pocas cosas, mi ropa, mis medicamentos, la foto de David. La puse en la mesita de noche en el dormitorio principal junto a la cama donde siempre había estado. Hola, mi amor. He vuelto. Estoy en casa. Pasé las siguientes horas limpiando, organizando, reclamando cada rincón, cada espacio. Tiré las cosas que Linda había puesto, las decoraciones horribles, los cojines brillantes, las fotos baratas. Saqué mis cosas de las cajas. Las volví a poner en su lugar legítimo. Limpié el patio. Recogí todas las copas, todas las botellas, toda la basura de la fiesta. La fiesta que celebró mi ausencia. La fiesta que terminó de la peor manera posible para ellos. Sonreí. Una sonrisa amarga, pero real. Merecida. Eran las 2 de la mañana cuando terminé. Estaba exhausta. Todo mi cuerpo dolía, pero era un buen dolor. Un dolor de trabajo, de recuperación. Me di un largo baño en mi baño con mi agua caliente, sin que nadie me apurara, sin que nadie llamara a la puerta exigiendo entrar. Me puse mi pijama favorito, el que no había usado en años porque Linda decía que se veía viejo. Me metí en mi cama en mi habitación. Cerré los ojos. Y por primera vez en años, dormí en paz. Dormí profundamente. Dormí sin miedo, sin ansiedad, sin preocuparme de que alguien entrara, de que alguien me gritara, de que alguien me lastimara. Me desperté con el sol. Entraba por la ventana. Mi ventana. Me estiré. Sonreí. Hoy era un nuevo día. El primer día del resto de mi vida. El primer día de ser de nuevo la dueña de mi propia casa, de mi propia vida. Hice café. Desayuné tranquilamente. Llamé a un cerrajero. Vino a media mañana. Cambió todas las cerraduras. La puerta principal, la puerta trasera, las ventanas, todo. Me dio las nuevas llaves. Nadie más tenía copias. Nadie más podía entrar sin mi permiso. Pagué 50. Fue el mejor dinero que he gastado. Susan vino de visita. Trajo pasteles, café. Nos sentamos en el patio. ¿Cómo dormiste? Como un bebé. Ella sonrió. Te ves diferente, Emily. Te ves viva. Me siento viva. Por primera vez en años, me siento viva. Los días siguientes fueron tranquilos, hermosos. Recuperé mi rutina, mi costura, mis clientes, mis plantas. Regué el jardín. Podé los árboles. Arreglé lo que estaba roto. Pinté las paredes que Linda había manchado. Poco a poco, la casa volvió a ser mi casa. Empezó a tener mi esencia de nuevo, mi espíritu. Michael intentó llamarme varias veces. No respondí. Me envió mensajes. No los leí. Linda también intentó contactarme. La bloqueé. Ellen me había dicho que denunciara cualquier contacto no autorizado, y lo haría si seguían insistiendo. La audiencia fue 2 semanas después. Michael y Linda se presentaron con un abogado barato. Intentaron argumentar que habían mejorado la propiedad, que habían invertido dinero, que yo los había invitado a quedarse. Ellen presentó todas las pruebas, el préstamo fraudulento, las fotos de mi lesión, los testimonios, los videos de la fiesta. El juez no tardó ni 30 minutos en decidir. El desalojo era permanente. La casa era mía. El préstamo iba a ser investigado por fraude. Michael podría enfrentar cargos criminales. Salí del juzgado con la cabeza en alto. Mako me miraba desde la distancia. Ya no había furia en sus ojos, solo derrota, solo vergüenza. Linda estaba llorando. Sara no estaba allí. Gracias a Dios no necesitaba ver esto. Regresé a mi casa legal. Oficialmente,
permanentemente mía. Me senté en mi sillón junto a la ventana. Miré el jardín. Respira hondo. Lo había logrado. Había recuperado mi vida. Había recuperado mi dignidad. Había recuperado mi hogar. Pasaron 3 meses después de la audiencia. 3 meses desde que recuperé mi casa permanentemente. 3 meses de paz, de silencio elegido, de verdadera libertad. Los primeros días fueron una adaptación. Acostumbrándome a estar sola de nuevo. Pero esta vez fue diferente. Antes estaba sola y me sentía vacía. Ahora estaba sola y me sentía completa. No necesitaba a nadie más para sentir que mi vida tenía sentido. Yo era suficiente. Volví a mi trabajo de costura con más energía. Mis clientas regresaron. Algunas habían escuchado lo que había pasado. Los chismes viajan rápido en el vecindario, pero no me miraban con lástima. Me miraban con respeto, incluso admiración. La señora Emily, que le dio una lección a su propio hijo. La señora Emily que no los dejó ganar. La señora Emily que recuperó lo que era suyo. Gané más dinero en esos 3 meses que en los últimos 2 años. Ya no tenía que pagar las facturas infladas de Linda. Ya no tenía que darle dinero a Mako. Ya no tenía que financiar fiestas o caprichos egoístas. Mi dinero era mío. Lo gastaba en lo que quería, en lo que necesitaba. Compré ropa nueva. No mucha, pero buena. Me hice el peinado en un salón. Compré gafas nuevas. Invertí en mi máquina de coser. La llevé a revisar. Compré telas de calidad, hilos importados. Me regalé cosas que antes parecían imposibles, innecesarias, egoístas. Pinté la casa, toda, con colores claros, frescos, alegres. Contraté a alguien para arreglar el techo, para reparar las filtraciones, para cambiar las tejas rotas en el baño. La casa se veía hermosa, como nueva, como cuando David y yo la construimos. Susan seguía visitando. Tomábamos café todas las tardes. Nos reíamos. Contábamos historias. Hacíamos planes. Yo quería viajar para ver el océano. No había salido de la ciudad en años. Susan dijo que podíamos ir juntas, que sería divertido. 2 viejitas sueltas en la playa. Me reí. Me gustó la idea. No supe de Sarah durante 2 meses. Dolía. Pensaba en ella todos los días. Me preguntaba si estaba bien, si me extrañaba, si me odiaba por lo que pasó. Pero no podía contactarla legalmente. No podía acercarme a ella mientras estuviera con Mako y Linda. El juez lo había ordenado. Fue en el 3er mes cuando recibí una llamada. Era la trabajadora social, la señora Davis. Señora Martínez, necesito hablar con usted. Mi corazón se aceleró. ¿Es Sarah? ¿Está bien? Ella está físicamente bien, pero emocionalmente lo está pasando mal. Su padre está siendo investigado por fraude. Su madre está trabajando turnos dobles. La niña pasa mucho tiempo sola o con vecinos. Ella te está pidiendo constantemente. ¿Puedo verla? Hay un proceso, pero sí, puedo organizarlo si estás dispuesta a ser evaluada como una opción de cuidado temporal. Haría cualquier cosa, lo que sea necesario. Pasé por evaluaciones, entrevistas, visitas domiciliarias. Revisaron mi casa, mi estabilidad financiera, mi salud mental, mi historial. Todo fue invasivo, incómodo, pero necesario. Y lo hice por Sarah, para darle un hogar seguro, un lugar donde pudiera ser una niña sin cargar con el peso de los problemas de adultos. 2 semanas después, la señorita Davis me llamó. Ha sido aprobada. Señora Martínez, Sarah puede quedarse con usted temporalmente, mientras se resuelve la situación de sus padres, si usted está de acuerdo. Lloré. Lloré de felicidad, de alivio. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Sara llegó un sábado por la mañana. La trabajadora social la trajo. Tenía una mochila pequeña, pocas cosas. Salió del coche lentamente. Me vio de pie en la puerta. Corrió. Abuela. Me lanzó los brazos al cuello. La abracé fuerte. Tan fuerte que pensé que la rompería. Lo siento, mi amor. Lo siento por todo.
Ella sacudió la cabeza. No, abuela. Tú no hiciste nada malo. Papá hizo cosas malas. Mamá también, pero tú no. Le mostré su habitación. La había preparado especialmente. Pinté las paredes de amarillo, su color favorito. Compré una cama nueva, sábanas con mariposas, un escritorio para sus tareas, libros, juguetes, todo para ella. Sus ojos se iluminaron. ¿Esto es para mí? Todo esto. Todo, mi amor. Todo para ti. Los días con Seba eran diferentes. Tenía que levantarme más temprano, hacerle el desayuno, llevarla a la escuela, recogerla, ayudarla con la tarea. Pero era un cansancio hermoso, un cansancio con propósito, con amor, con significado. Me contaba sobre su día, sus amigos, lo que estaba aprendiendo. Yo le contaba historias de cuando su papá era niño, las partes buenas. Antes de que todo saliera mal, ella escuchaba atentamente. A veces preguntaba por él, por su mamá. Los extraño, abuela. Lo sé, mi dulce niña. Y está bien extrañarlos. Puedes amarlos y al mismo tiempo saber que lo que hicieron estuvo mal. Ambas cosas pueden ser ciertas. Una tarde, estábamos en el mercado comprando verduras. Vi a Mako. Estaba en la fila para las tortillas. Se veía diferente, más delgado, más viejo, cansado. Llevaba ropa arrugada, zapatos desgastados. Me vio. Se congeló. Yo también. Nos miramos durante segundos que parecieron horas. Él apartó la mirada primero, pagó por sus tortillas. Se fue sin decir nada, sin acercarse, sin intentar hablar. Sentí algo en el pecho. No era satisfacción. No era victoria. Era tristeza. Tristeza por lo que podría haber sido y nunca fue. Por el hijo que podría haber tenido y que perdí en algún momento del camino. Sara no lo vio. Estaba ocupada eligiendo manzanas. Era mejor así. Ella no necesitaba esa confusión, ese dolor. Ya había sufrido lo suficiente. Llegamos a casa. Cocinamos juntos. Ella me ayudó a pelar papas, a revolver la olla. Se reía cuando dejaba caer algo. Yo también me reía. Estaba feliz. Genuinamente feliz. Después de tantos años de dolor, de miedo, de humillación. Finalmente, era feliz. Por la noche, Seba se arrastraba hasta mi cama. Le leía cuentos. Le cantaba canciones, las mismas que le cantaba a Mako cuando era niño. Se dormía con la cabeza en mi hombro. Yo me quedaba despierto un poco más, mirándola, sintiéndome agradecido, agradecido a la vida por darme otra oportunidad, por permitirme cuidar, por permitirme amar sin miedo. Pasaron los meses. Sara creció. Se adaptó. Era una niña diferente, más feliz, más segura de sí misma. Sacaba buenas notas. Tenía amigos. Jugaba. Reía. Era lo que siempre debió ser, una niña sin preocupaciones de adultos. Michael nunca intentó contactarme. Linda tampoco. El caso de fraude avanzaba. No sé qué les pasó. No pregunté. No quería saber. Había cerrado esa puerta. Había seguido adelante. Y no tenía planes de mirar atrás. Una tarde de domingo, estaba en el jardín. Sarah estaba jugando con una pelota. Susan había venido de visita. Estábamos bebiendo limonada, hablando de todo y de nada. El sol estaba cálido. El aire olía a jazmín. Las flores que planté estaban floreciendo. ¿Eres feliz, Emily? La pregunta de Susan me tomó por sorpresa. Pensé por un momento. Miré a Sarah riendo. Miré mi casa, mi jardín, mi vida. Sí, soy feliz. Después de todo, a pesar de todo, soy feliz. Y era verdad. Había perdido a mi hijo. Había perdido años de mi vida. Había sufrido. Había llorado. Había sangrado. Pero había ganado algo más importante. Había ganado mi libertad, mi dignidad, mi voz. Había ganado la capacidad de decir no, de establecer límites, de defenderme, de no dejar que nadie me tratara como si no valiera nada.
Tenía 64 años cuando comenzó esta historia. Ahora tenía 65, un año más, pero infinitamente más fuerte, más sabia, más viva. Esta casa era mía. Esta vida era mía. Y nadie jamás iba a quitármela. Seba corrió hacia mí. Abuela, mira. Había encontrado una mariposa, una amarilla, hermosa, posada en su mano. La miramos juntas. La mariposa abrió sus alas. Voló. Se elevó hacia el cielo. Libre como yo. Como nosotros. Finalmente libre.